Bienvenidos amigos a una nueva edición de Café Piteado. Hoy me acompañan el periodista Carlos Rodríguez y el analista político José Luis Vargas. Bienvenidos. ¿Cómo estás, Mabel? Gracias. Bueno, vamos a hablar ahora sobre las imágenes de la semana, ¿no? Estas dantescas inundaciones en Piura y la reacción que al respecto ha tenido el gobierno y también otros actores políticos, ¿no? ¿Cómo reacciona el Perú con todas sus falencias frente a una tragedia de esta magnitud? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, el gobierno ha dado respuesta, ha dado una muestra, ¿no? Y aparentemente rápida. Ha puesto en movimiento helicópteros, aviones, los ministros van y vienen, algunos se quedan en la noche a dormir en algún lugar. Se ve que están haciendo algo, pero no sé hasta qué medida. Yo hace 3 días o 4 veo que, por ejemplo, en Catacaos la gente sigue caminando con el agua hasta el pecho. Y siguen, hay gente que sale nadando abre la puerta de sus casas y salen nadando. Entonces, yo digo, son miles definitivamente de damnificados, pero ¿cuán efectiva es lo que están haciendo? ¿No? Sí, es solamente la televisión. Hay gente, por ejemplo, se ve viejitos que los cargan en puertas, animalitos en lavadores que los traen navegando, niños. Entonces, ¿cuán efectiva es? Porque se ve que los ministros se mueven, caminan, entran, salen, hablan, hay conferencias de prensa todos los días, pero ¿se estará atendiendo realmente a la gente? A mí me parece que no, sobre todo ahí en Catacaos, no sé. Yo quisiera complementar, Mabel, no solamente las imágenes son dantescas, sino también tiernas, ¿no? Que parezca paradójico, curioso, porque, por ejemplo, esta imagen de este joven que salió con su unicornio y que ha dado vuelta al mundo, refleja esa ternura, ¿no? Y además ese ánimo de solidaridad que se ha despertado en todo el país, ¿no? Y eso me parece genial, ¿no? Pero, como tú bien dices, Carlos, el problema es tan gigantesco que definitivamente todo en ese momento es insuficiente. Todo es insuficiente. Claro, porque el tema es que no hay a dónde drenar. Efectivamente lo que tú dices, sí. Pero si has visto la foto aérea, es que está toda la ciudad. Entonces me imagino que no tienen a dónde drenar. Pues, bueno, por ejemplo, Huaylas han tenido que explotar algunos canales y no sé qué para que por ahí pues empiece a drenar el agua. Pero igual, todo es insuficiente porque el problema es tan cataclísmico que falta todo, ¿no? Ahora, políticamente, ¿quién está cosechando los frutos de esto? El gobierno, ya lo has dicho tú, hasta cierto punto, aunque también apenas pase, digamos, la emergencia propiamente dicha, las expectativas y las demandas van a ser de tal magnitud que probablemente esta buena imagen que el gobierno en estos días está generando termine trizada también. Algunos recuerdan que en el año 98 que se produjo un niño, aunque no ha sido creo de esta magnitud, Fujimori capitalizó muy bien ese asunto, ¿no? Entonces, ¿es este tipo de fenómenos o desastres un activo en potencia o un pasivo en potencia para el gobierno? Depende de quiénes y qué otras figuras políticas estarían con esto ganando o perdiendo. Bueno, solamente menciono a la viceministra de Agricultura, que ha sido la primera víctima, sí, que merecidamente, pero digamos, ha encontrado la opinión pública por ahí un desfogue para expresar sus iras y sus frustraciones y sus descontentos, ¿no? Eso es lo que va a ocurrir en el futuro, cuando pase esto, porque los políticos, los fujimoristas sobre todo, están contenidos porque no se van a poner a discutir en medio del dolor, ¿verdad? De esta situación tan deplorable. Pero cuando eso pase, ya nadie va a perdonar nada a nadie. Van a salir pero así, con las armas, pero en ristre. No olvidemos que en el año 83, cuando
Piura, porque ya es en los últimos 40, 50 años es la tercera o cuarta vez que Piura se inunda de esta manera. En el 83 fue el acabose de Belaúnde. De ahí se vino en picada, pero así. ¿Por qué no hubo respuesta? No hubo respuesta y veníamos de un gobierno de la dictadura militar que nos dejó con la economía tambaleante, prácticamente lo hundió a Belaúnde. ¿Y lo puede hundir a Kuczynski? ¿Quién sabe ahora? Pero antes de entrar a ese tema me gustaría complementar el anterior, porque si bien es cierto, es positivo que haya una respuesta inmediata del gobierno, repito, es insuficiente y además me parece que aún no están complementados todos los elementos que podrían dar una ayuda más efectiva. Por ejemplo, el caso de Piura. Hemos visto cómo es que la gente no salía de sus casas, a pesar que el agua ya les llegaba hasta el cuello, pero no salían de sus casas por el temor de decir, oye, si dejo mi casa, ahorita los van a saquear. Claro. ¿No? Y se quedaron ahí. Yo me pregunto, ¿y por qué en ese momento el gobierno no dispuso que salga las Fuerzas Armadas justamente a proteger la propiedad? Pero en ese momento no, Mabel. Quizá no se abastece. En ese momento no. Pero lo curioso es que sí, las Fuerzas Armadas salió inmediatamente cuando, no sé si Catacaos o qué sé yo, se anunció que Totus iba a ser saqueada. ¿Te das cuenta? Entonces ahí hay muchas incoherencias, ¿no? Parece que todavía no están ajustados todos los elementos. Y ahora, en el otro tema, como acaba de recordarlo Carlos, en el 80, en los 90, etcétera, ningún gobierno en realidad ha sido favorecido o ha cosechado detrás de estas desgracias. Todos los gobiernos cayeron en picada. Todos los gobiernos caen en picada. Claro. Va a ser imposible satisfacer las demandas que se van a generar inmediatamente después. Exacto, no se puede reconstruir una ciudad. Puede reconstruir oye, los cálculos más optimistas te dicen que probablemente se reconstruya, por ejemplo, Piura, Huaylas, qué sé yo, al 70% de aquí al 2021. Entonces, en la próxima elección presidencial se va a disputar entre Keiko y Kenji Fujimori, como algunos dicen. No. Pero mira, sin ir muy lejos, este gobierno es muy débil. Muy débil. Entró débil ya, ¿no? Imaginémonos, no necesita que los fujimoristas arremetan contra él. En este periodo de desgracia, el propio gobierno, el propio Kuczynski se está haciendo el harakiri, ¿no? Primero habló de zar, y 4 o 5 días después dijo que no. Y cuando le preguntaron por qué, no, pues sí, eso es un invento de la prensa, de los medios de comunicación. Entonces, ni siquiera en estos días en que el fujimorismo está callado, o en todo caso no ataca ni dice nada, por temor a que los indiquen como pues una cosa tremenda, más negativa de lo que es, que actúe en plena crisis, ¿no? En plena crisis de climatológica, pero el propio gobierno se la hace. Es increíble, ¿no? Entonces, es tan débil este gobierno que entre ellos mismos se hacen daño. Entonces, ya podremos imaginarnos cuando a fines de abril o primeros días de mayo pase todo esto y vuelvan a surgir las situaciones políticas, los resquemores, y los fujimoristas vuelvan a arremeter como van a hacerlo durante los 5 años de gobierno. Entonces ahí vamos a ver, ¿no? Va a ser esto terrible, ¿no? Yo no creo, bueno, está al comienzo, a Belaúnde le pasó eso en el 83, ¿no? Cuando a más de medio... ya a la mitad, ¿no? A la mitad, aquí estamos empezando. De alguna manera, Kuczynski tiene la oportunidad, ¿no? Tiene 4 años para de alguna manera sacudirse un poco, pero no sé hasta qué punto. El tema es que es muy débil. Este proyecto de ley, hablando en los medios de comunicación, presentado por las congresistas Letona y la congresista Aramayo, representante por Arequipa, bueno, no sé si coincide o no, pero ya se ha señalado, ¿no?, que es el objetivo final sería el control de los medios de comunicación, pero no va a ser una cosa tan fácil, ¿no? ¿Qué reacción primera les genera este proyecto presentado además por la congresista Aramayo, que es o ha sido periodista, ¿no?
Bueno, yo lo que creo es que Aramayo está cumpliendo extraordinariamente su papel para empoderarse dentro del fujimorismo. Para mí no me cabe ni una duda que de aquí a 1 o 2 años va a ser una de las grandes figuras del fujimorismo. Además, hay que reconocerlo, tiene cualidades. Por lo menos se percibe que es una persona leída dentro, ¿no?, de ese equipo de iletrados que son los fujimoristas, ¿no? Por un lado eso, pero por otro lado yo lo que creo es que a pesar que la coyuntura no es propicia, el tema no es adecuado, etcétera, etcétera, ya el fujimorismo está construyendo, ¿no?, el camino para las próximas elecciones. Pero definitivamente, si esperarán a las próximas elecciones. Definitivamente esto es atacar o tocar el tema de la prensa, tal como lo están haciendo, es un reflejo de que siguen resentidos de lo que pasó el año pasado, y además saben que definitivamente ahí hay una gran debilidad, ¿no? Por lo tanto, tienen que controlar la prensa para garantizar a la que atribuyen probablemente las 2 derrotas y con tan escaso margen. Exacto, ¿no? Exacto. Así que pero es una reverenda tontería este proyecto. Y sorprende que esté presentándolo una persona que, como tú dices, ha trabajado en el periodismo, ¿no? Y años, ¿no? Porque viene incluso desde Puno, trabajó con su padre, etcétera, etcétera, aquí en Arequipa. Lo que de alguna manera explica lo que acaba de decir José Luis, ¿no? Está cumpliendo pues una misión que alguien le ha encargado, y mira, ¿quién lo presenta? Yo lo presento. Porque definitivamente ya está haciéndose un espacio, como dice José Luis, está haciéndose un espacio, y lo está consiguiendo, porque entre 72 congresistas, muchos de ellos anónimos, hay un grupo de 15 o 18 congresistas que son invitados, y hasta exagero, ¿no?, porque son menos, que son invitados constantemente a los medios de comunicación, y entre ellos está o sea, ya se ha hecho un lugar. Bueno, también por ausencia, como dice José Luis, porque hay algunos que parece que les escriben unos guiones y ellos leen, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, como el caso de Kenji, ¿no? Sí, se lo escriben Morelli, ¿no? Morelli, sí. el que Carlos trabajó, Raffo. Pues, y Carlos Raffo, ¿no? Es gente pues que sabe, ¿no? Y dura del núcleo del padre, ¿no? Porque el último comentario que apareció en El Comercio, muy buenísimo, claro, parecía Bryce, qué sé yo, ¿no? Muy bien estructurado. Yo que los mercasados lo invito para la plana editorial. Hay que reconocer que tampoco eso está mala en las democracias más desarrolladas. Hay escribas que claro, no está mal. Hasta los novelistas, obvio, ¿no? Hasta los novelistas. Sí, pero digamos ya en el Congreso, donde cada congresista vale por un voto, donde lo que se supone que importa es el debate de ideas, intercambio, no puedes pues no, ahí no, pues, ya. Ahí. Bueno, vamos a cosas muy puntuales, hacer una pausa y seguimos con más temas. Ya salió El Búho, la revista de Arequipa. Temporada de huaicos y desastres que pudieron evitarse. Las pistas de Odebrecht en Arequipa. Crónica de la mega corrupción. Promovi, el Frankenstein municipal. Un colegio denuncia al arzobispado por no devolver un terreno. Entrevista al presidente de la Corte, Eloy Samayoa. Esto y más en El Búho, la revista. El Búho, más periodismo.